Muy buenas tardes a todos. Déjame arreglar esto un momento, está un poquito virado. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Estamos bien contentos, alegres de estar aquí. Sé que tenemos varias personas que nos visitan por primera vez, así que vamos a honrar a nuestras visitas. Siéntanse en su casa, les amamos mucho en el Señor. Si no tienen una iglesia que llamen su hogar, estamos aquí con los brazos abiertos para extenderle, para que sean parte de nuestra familia. Bienvenidos a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Para los que no me conocen, soy el pastor Mitchell Nazario, el pastor de la expresión en español de Community of Hope. Community of Hope tiene 4 o 5 pastores, casi todo con el habla inglés y yo cubro el español. Pero estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y antes de empezar el sermón, quiero que honremos a nuestro hermano Alan. Alan ha estado trabajando con nosotros en el área de producción y todo lo que tiene que ver con los slides y el audiovisual y esa cosa. Y hoy va a ser su último día en esa capacidad. Alan, can you please lift your hands? Vamos a honrar a Alan por todo el trabajo que ha hecho para con nosotros. We're very grateful for all you've done for us and we love you. We love you to death. Él va a seguir trabajando con nosotros aquí, pero en otras capacidades. Va a estar participando más con adoración, tocando bajo. Él es un muchacho talentoso, así que va a seguir con nosotros. Y le damos la bienvenida a Christian. Christian va a estar trabajando en esa área también. También quiero honrar a nuestro grupo de adoración, ¿verdad? Que hacen un trabajo excelente para el Señor. Bien, estamos en la segunda semana de nuestra serie Agotados. Y ustedes ven que lo que parece ser una batería es eso, es una batería. Con muy poca carga, ¿verdad? Y a veces nos sentimos así como seres humanos, como que nos falta la fuerza, el ánimo, el deseo, la voluntad de hacer las cosas y los retos que tenemos en la vida. Y como vieron en el video, nos sentimos frecuentemente como que no tenemos el poder de hacerlo. La semana pasada iniciamos la serie hablando sobre cómo ponernos bien con Dios y enfatizamos en 3 puntos que sale del libro de los Alcohólicos Anónimos y voy a compartir con ustedes el libro que nos sirve como de recurso para este sermón. Pero hablamos la semana pasada de que tenemos que reconocer de que nosotros no podemos. Yo no puedo, Dios puede. Número 2. Y tercero era ¿qué? Se lo voy a dejar a él. Y hoy continuamos con la misma serie, pero vamos a hablar de cómo, la semana pasada, cómo ponernos bien con Dios, esta semana, cómo ponernos bien con nosotros mismos. Eso es algo que es bien pertinente a cada uno de nosotros. Y el libro que estamos usando como recurso, este libro Steps, de John Ortberg, que describe los programas de Alcohólicos Anónimos, pero que le da un enfoque cristiano. De hecho, el programa de Alcohólicos Anónimos nació en la iglesia. Y saben que hay 12 pasos que se le ofrece y que se dirigen a las personas que tienen desórdenes de adicción o abuso de sustancias para ayudar a que ellos recuperen su vida y se restauren. Pero esos pasos no solo aplica para ellos, pero aplica en realidad para toda la humanidad. Tengo una cita del autor del libro, si me lo pueden poner, donde él dice, Alcohólicos Anónimos obtuvo los 12 pasos de la iglesia. Eso sale de la iglesia. Y ahora la iglesia los necesita de vuelta. De hecho, toda la humanidad los necesita. Y usted dirá en esta tarde, pues yo no tengo ningún desorden de adicción, yo no tengo dependencia a sustancias, yo ni fumo, ni bebo, ni nada de eso. Pero como vimos la semana pasada y vamos a ver hoy, hay mucha enseñanza, hay muchos principios que aplican a todos y cada uno de nosotros. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con ver más claramente, ver más profundamente, poder analizar, poder autoevaluarnos. ¿Cuántos se han encontrado en la carretera guiando en el medio de un aguacero, de una lluvia torrencial? Veo algunas manos. Pero esa lluvia que tú no ves el vehículo que está al frente de ti. Y tienes el parabrisas a toda velocidad tratando de mantener
la visibilidad y solo logras ver cuando el carro que está al frente pisa el freno y se enciendan las luces. ¿Les ha pasado a ustedes? Y qué incómodo y qué difícil es, ¿verdad? Cuando no vemos claramente. Yo tuve problemas de visión, de hecho me operaron las 2 cataratas, no para decir cuán viejo yo estoy ya. Pero tenía un problema de visión en el ojo derecho. Había como una nube ahí. Fui al oftalmólogo, tiene catarata, hay que sacarte la catarata. Pues me sometí a la operación y eso fue como un milagro. Como si Jesús hubiera escupido en mis ojos y hubiera hecho fango. Lo hubiera puesto como hizo con el personaje bíblico. Se me aclaró la vista. Pero cuando se me arregló me di cuenta entonces que necesitaba operación también. Ahora está malo. Y me sometí a la operación y gracias a Dios estoy viendo bien. ¿Cuántos de ustedes tienen espejos de maquillaje en su casa? Veo muchas manos. De esos espejos que por un lado pues se ve normal, ¿verdad? La perspectiva normal, pero cuando lo miras del otro lado es un close-up. Te ves de cerca. Y miras y ves ese ojo grande que está en el medio. Pero no solo el ojo, ves quizás alguna cosa que tú considerarías defectos. Cosas aterradoras. Tú puedes percibir cuando estás viendo tu rostro así de cerca. Yo tengo una de esas en casa, yo no lo uso mi esposa. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Y a veces ver con claridad es una cosa aterrador. Nos mete miedo, porque no queremos ver lo que está escondido bajo la superficie. Y a veces nosotros pues cargamos con cosas que necesitamos resolver y nos da miedo, nos da temor profundizarnos, autoexaminarnos, evaluarnos, a ver qué es lo que está debajo de la superficie. Yo participé y algunos de los hermanos aquí, Nati, Miguel, de un retiro que se llama Freedom ayer. Estuvo espectacular y se lo vamos a ofrecer a la congregación. Pero en ese retiro se nos presentaron diferentes aspectos de la vida del ser humano que necesitan sanación en la mayoría de las personas. Y ¿sabes qué? Yo descubrí que tantas y tantas cosas que yo necesitaba arreglar en mi vida, que yo no estaba ni consciente de eso, de que yo tenía eso. Y así debajo de nuestra superficie hay cosas que necesitan arreglarse. Y de eso que vamos a hablar hoy, vamos a estar en Lucas capítulo 15, vamos a hablar sobre el hijo pródigo. Ese pasaje yo lo he leído tantas veces y siempre hay tantas cosas nuevas que aprender. Es como una fuente inagotable de enseñanza, el hijo pródigo. Estamos en el capítulo 15 de Lucas, vamos a empezar en el verso 11. De hecho, el 15:1 dice las palabras que algunos recaudadores de impuestos, eran publicanos y pecadores, se acercaron a Jesús para escuchar su mensaje. Y los fariseos que estaban allí, pues, se ofendieron con eso. Este hombre recibe a los pecadores y a los publicanos y hasta come con ellos. Al Jesús escuchar este comentario, le da 3 parábolas. La primera parábola del buen pastor, que tenía 100 ovejas, uno se descarrió y se fue detrás de esa oveja perdida, dejó las 99 y fue y rescató la oveja perdida. Él dijo en el verso 7 del capítulo 15, más gozo hay en el cielo por el alma que la oveja que se recuperó, que por los 99 que no necesitaban salvación, que no necesitaban. La otra parábola era de la moneda perdida, de una mujer que tenía 10 monedas de plata. Algunos teólogos piensan que se refería a un diadema. Ustedes han visto las fotos de las mujeres en Palestina y en Medio Oriente que tienen este diadema que tiene como 10 monedas en la cabeza. Eso era algo que se daba, el dote que daba el novio a la novia cuando se iban a casar. Eso es el equivalente al aro de compromiso. Y dice en la parábola que se le perdió una de las monedas. Y ella con esta ansiedad estaba buscando esa moneda. Imagínense, poniéndolo en el contexto actual, que un novio le regala un aro a la muchacha. Y dice, esta tarde vamos a ir toda la familia para celebrar nuestro compromiso. Y de momento se le perdió el aro. Se pueden imaginar la ansiedad que hubiera tenido esa muchacha. Pero hay una tercera parábola que es el que vamos a leer hoy, donde Jesús nos habla. En aquellas primeras 2 se perdió una oveja, un animal.
se perdió un objeto inanimado, una moneda. Pero en este que vamos a leer, se extravió, se desvió un hombre, una persona, por decisión y por voluntad propia. Fue y se lanzó a perderse. Y de eso que vamos a hablar hoy. Estamos en el capítulo 15, verso 11. Voy a invitar a aquellos que puedan, por favor, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, que dice así, estamos en el versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo. La Reina Valera dice, volvió en sí. Y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y no pudo terminar lo que había ensayado, que iba a ser su discurso de confesión. Porque dice, el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, fíjense que no dice llega mi hermano. Llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pido que tú lo atesores en nuestros corazones, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tengas que decirnos. Queremos escuchar tu voz, Señor, no queremos escuchar voz de hombre. Queremos que sea tu Espíritu el que ministre a cada vida, el que toque los corazones, que haga transformación de vida. Yo no lo puedo hacer, Señor. Yo no tengo la capacidad, yo no puedo convencer de pecado, no puedo hacer ni decir nada, Señor, que vaya a convencer a nadie.
ni que vaya a ministrar, Señor, a las necesidades de las personas, pero tú sí puedes y por eso queremos someternos a ti, que sea tu poder y tu espíritu el que hable a cada corazón, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Así que esta historia es muchos lo conocemos, lo hemos escuchado antes. Hay algunas cosas que sobresalen de esta historia. El Padre naturalmente representa a nuestro Padre Celestial, a Dios. Y el hijo menor le hace una petición que para los judíos de la época hubiera sido algo inconcebible. Él le pide a su padre que le dé la porción de la herencia. Eso equivaldría a decirle a su padre, hubiera preferido que estuviera muerto para yo recibir mi parte de la herencia, que era el menor, solo le tocaba una tercera parte. Al primogénito se le daba 2/3 partes. Y eso era lo que implicaba su petición. Los que estaban allí escuchando esto habrán pensado, el padre lo que debió de haber hecho es desheredarlo. Sin embargo, el padre aceptó su petición y le dio, y él se fue a darse vida a la libre, ¿verdad? Vida licenciosa hasta que llegó el momento en que él toca fondo. Y eso nos pasa mucho a nosotros también, pero en este pasaje que vamos a leer, o nos ha pasado, muchos de nosotros hemos tocado fondo y por la gracia de Dios pues estamos aquí. Pero en este pasaje lo vamos a usar para continuar la enseñanza de los 12 pasos de restauración y recuperación. El domingo pasado hablamos de los primeros 3, de yo no puedo, Dios puede, se lo voy a dejar a Él. Y hoy, naturalmente, tenemos otros 3 pasos. El primero es el autoexamen. El autoexamen. ¿Cuántos de ustedes se han tomado el tiempo de sentarse a autoevaluarse? No estamos hablando de introspección. La introspección es algo que se hace y usualmente lo que surge de la introspección son las cosas negativas. Y nos condenamos con eso. Pero cuando hacemos un autoanálisis, un autoexamen, estamos viendo las cosas malas que quizás tengamos que cambiar y las cosas buenas también con miras a mejorar y a crecer. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a evaluar tu vida? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Dónde estás dejando que se infiltre el pecado? ¿En qué área de tu vida estás sucumbiendo a las tentaciones? ¿Qué área de tu vida te sientes encadenado? ¿Qué tipo de pecado tú no puedes soltar, como que te sientes esclavizado a él? ¿A qué personas he herido? ¿Cuándo fue la última vez que hizo esa introspección? Es necesario hacerlo. Y ese es el 4º paso de los pasos de Alcohólicos Anónimos. Y aunque la palabra autoevaluación no aparece en el texto, sí está implícito ahí. Vemos el verso 17 de Lucas 15. Por fin recapacitó, el muchacho recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Así que cuando él tocó fondo, a consecuencia de una conducta autoinfligida, y está comiendo algarroba, como dice la Reina Valera, con los cerdos, que para los judíos eso era una inmundicia, él piensa cómo era la vida antes y cómo es ahora. Me gusta la palabra recapacitó. La Reina Valera dice, cuando volvió en sí, él estaba equivocado, estaba atuldado, confundido. A veces los jóvenes piensan de que ellos solo saben todo, ¿verdad? Esto era uno de esos jóvenes. No ha pasado a todos. Yo cuando era joven yo pensaba que yo tenía el sartén agarrado por la manga y eso no es así. Después los cantazos de la vida pues enseñan a uno. Pero él recapacitó y
dijo que tenía que regresar a la casa de su padre. ¿Cómo podemos hacer un autoanálisis, una autoevaluación? Hay diferentes formas de hacerlo. Martín Lutero recomendó que uno cogiera los 10 mandamientos y pudiera analizar su vida a base de los 10 mandamientos. Hay otros que piensan en los pecados cardinales o capitales, que son como 7, la lujuria, el orgullo, la soberbia, la gula, que eso es glotonería. Se me escapan los otros, pero hay 7. La pereza era otro, como una manera de hacerlo. Sin embargo, esos métodos son formas en que nosotros tenemos que pensar para atrás y rebuscar nuestro pecado, a ver en qué nos recordamos, para entonces hacer la autoevaluación. Hay unas maneras más fáciles de hacerlo que quiero compartir con ustedes, pero el asunto es que tampoco podemos hacerlo por nosotros mismos. Mira lo que dice Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, dice el salmista, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Esa fue mi experiencia y quizá la de Miguel y Nati en el retiro de ayer de Freedom. Teníamos unos pecados que ni sabía que nosotros teníamos. Dependemos de la ayuda del Señor en este proceso de examinación. Así que hay varios métodos que se recomiendan y uno de los más efectivos es pensar en aquello que nos duele, aquello que nos angustia, pensar en los resentimientos, porque cuando pensamos en las cosas que nos duelen, eso no se nos escapa de la cabeza. Si a ti te duele un pie, eso está ahí constantemente recordándote que te duele el pie. Y eso es lo que enseña el paso 4. El paso 4 dice, nos hace un llamado a hacer un minucioso y valiente inventario moral sobre nosotros mismos. Minucioso, que sea completo, que sea cabal, que sea meticuloso y que sea completo. Y valiente, porque a veces vamos a necesitar valentía para poder hacer esto. Y cuando pensamos en los resentimientos, hay algunas cosas que podemos hacer, que es la próxima diapositiva. No, fuiste para atrás, hacia el frente. El otro, por favor. Ahora que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Pero cuando estamos hablando de resentimientos, lo primero que tenemos que hacer es pensar con qué estamos resentidos, qué es la cosa que nos produce ese dolor, esa aflicción. Aquí lo tenemos. Estoy resentido con algo. Puede ser una persona, puede ser una institución, una organización, puede ser un suceso, algo que te sucedió. ¿Y por qué estoy resentido con eso? ¿Por qué eso me causa ese dolor y ese resentimiento? Y lo otro sería cómo eso me afecta, cómo yo valorizo eso que me está causando esa situación, pero también cuál es mi parte. Un ejemplo de esto, y esto hay que anotarlo. Cuando ustedes hacen este proceso, pueden anotarlo inclusive. Por ejemplo, estoy resentido con mi esposa. ¿Por qué? Porque ella se pasa regañándome de que yo no ayudo suficiente en la casa con la limpieza, ¿verdad? ¿Cómo eso me afecta? Me afecta mi orgullo y mi autoestima. Pero ¿cuál fue mi parte? ¿Cómo yo reaccioné? Me dio coraje y me desquité con ella. Tenía coraje y le hablé groseramente, porque sabe que esto no se trata de la paja que hay en el ojo del hermano. Esto se trata, como decía el reverendo Rafi Quiñones, que en paz descanse, del 4x4 sin acepillar que uno tiene en el ojo propio, ¿verdad? Que tenemos esa madera. Estoy resentido con mi jefe,
¿Por qué? Porque me hizo una evaluación mala. ¿Y cómo esto me afecta? Me afecta mi posibilidad de promoción y un aumento de salario. ¿Y cuál es mi parte? Pues hice unas mentiras en mi resumen y me adjudiqué algunos talentos que en realidad yo no tengo. Así que esto es un proceso. Lo otro serían los miedos, que sería lo otro, hacer inventario de los miedos, porque todos tenemos miedo. Somos temerosos de algunas cosas. Y sabe que algunos miedos son triviales, quizás sencillos. Yo padezco de una fobia a las arañas peludas esas grandes. Si hay una araña de estas grandes en una habitación, yo no puedo entrar a esa habitación. Y he tenido la experiencia de que cuando veo uno, yo comienzo a sudar profusamente. Y el corazón se me quiere salir por la boca. Y me da como un ataque de pánico cuando veo una araña. Eso es un miedo quizás trivial, ¿verdad? Pero hay unos miedos más serios, como el miedo a ser humillado en público. Como el miedo a ser humillado en público. O el miedo de que yo sea descubierto, de que descubran el mal que yo hice y que me va a hacer caer en desgracia o que me va a hacer perder el amor de mis hijos y de mi esposa y el respeto de mi familia. Son miedos más serios, ¿verdad? Y algunos pues cargamos con esos miedos. Pero estamos llamados a tomar acción. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estoy llamado a tomar alguna acción en esta situación? ¿Estoy llamado a tomar una acción en esta situación? Quizá pedir perdón o perdonar a una persona. Quizá llamar a la persona para confesar el mal que hiciste. Y esto es donde puede haber mucho temor. Y en el proceso tenemos que pedirle al Señor la gracia de dejar el miedo, porque a veces vamos a sentir que tenemos miedo de hacer la confesión. Buscar la presencia de Dios en este momento, que el Señor esté contigo cuando estés en ese proceso de confesión. Y no obsesionar sobre lo malo que pudiera ocurrir, las cosas malas que pudieran ocurrir si nosotros hacemos esa convención, esa confesión. La realidad es que cuando nos sometemos a este autoexamen, es liberador. Nos trae libertad. El pastor del libro, Ortberg, señala que cuando estamos dispuestos a hacer el trabajo, nos hace más dóciles, fomenta la humildad, nos liberamos del autoengaño, nos volvemos menos dañinos con quienes amamos. Tenemos un nuevo poder para cambiar. Nos sentimos seguros de ser amados por Dios, pase lo que pase. Tenemos una experiencia más profunda de la gracia. Nos volvemos capaces de tener relaciones más estrechas con los demás. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para conocer la verdad de ti mismo? Lo mejor que pueda con la ayuda de Dios, ¿estás dispuesto a hacer ese autoanálisis? Porque sabe que no se queda ahí, el autoexamen lleva a otra cosa que sería la confesión. Cuando hacemos ese autoanálisis, lo que sigue la confesión, lo que nos trae nuevamente al pasaje bíblico. Estamos en Lucas 15, el otro pasaje, versos 18 a 21. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco, perdón, que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí es la confesión del joven. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Así que él confiesa al padre que ya no merecía ser llamado su hijo. Y eso nos lleva al paso 5 del proceso de confesión. Admitimos ante Dios
ante nosotros mismos y ante otro ser humano. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano. Y esto no es un escoge. Hay que hacer las tres cosas. Hay que hacer las tres cosas. Y aquí es donde la mayoría de las personas se rajan y dejan el programa. Porque se les es muy difícil confesar su problema a otra persona. La naturaleza exacta de nuestros defectos. Así que tenemos que admitir ante Dios y nosotros pues hemos hecho eso. Y tenemos que la recomendación es confesarnos con una persona también. Es necesario, la Biblia está lleno de versos bíblicos que habla de la confesión, de tener que confesarnos. Y hay algunos conceptos equivocados sobre la confesión. Algunos piensan que eso es solo para los católicos, algunos piensan que eso es delante de un sacerdote, algunos piensan que no hay que confesarnos porque Jesús murió por nosotros en la cruz y pues no tenemos que confesarnos, pero la Biblia sí nos señala que tenemos que confesarnos y vamos a ver en Santiago que nos dice que debemos confesarnos con una persona también. Y esto no tiene que ser un amigo necesariamente, puede ser un pastor, puede ser un terapeuta, puede ser un consejero, una persona con quien tú puedes hablar y abrir tu corazón. Tienes que tener cuidado a quién vas a escoger para eso. Tienes que pedir al Señor sabiduría y discernimiento. Te tienes que asegurar que la persona que tú vayas a escoger para confesarte sea una persona que tú puedas confiar en él. Una persona que, si es tu amigo, que él igualmente se abra a ti y comparta las fallas de él y que sea en secreto. Así que y esto es un proceso que se toma lentamente. Un foro donde esto se puede lograr es lo que vamos a hacer ahora en verano, se llama los grupos de discipulados. Y los invito a que se apunten, se anoten en un grupo de discipulados. ¿Y qué es lo que se hace aquí? El grupo de discipulado consiste de 3 a 5 personas del mismo sexo, 3 a 5 personas del mismo sexo que deciden reunirse periódicamente, y vamos a dar más instrucciones de cómo esto se va a hacer, para compartir, para hablar, para orar, para leer la Biblia, pero también para establecer estos lazos de lo que llaman accountability, la responsabilidad, podernos responsabilizar con otra persona para mantenernos en línea. Y de ahí pudiera surgir alguna persona con quien tú puedas entablar esa confianza, esa relación donde tú puedas abrirte y confesar tu pecado. ¿Sabe por qué? Porque eso es sanador. Mira lo que dice Santiago. Santiago, por eso confiésense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? No dice para que sean perdonados. ¿Qué es lo que dice ahí? Para que sean sanados. No es para que sean perdonados, para que sean sanados. Quiero leer el Salmo 32, 1 al 5. Los invito a que abran su Biblia. Si tienen la Biblia en el teléfono, búsquenlo. Salmo 32, 1, 5. Dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira el verso 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras cayó se envejecieron sus huesos, se sentía afligido, se sentía enfermo. Y la mayoría de la Biblia de ustedes tiene un Selah. Selah es un instrumento en la música judía que es un descanso breve para meditar en lo anterior, porque viene otra parte. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hubo sanación de su vida. Y eso cuando nosotros nos abrimos al Señor, sucede eso. Autoexamen es el primer paso, seguido por confesión,
seguido por sanación. Esos son los pasos. Y hubo sanación en la vida de este joven, en Lucas 15, 22 a 24. Mira lo que dice: el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Hubo sanación, hubo restauración, hubo reinstalación en la vida de este joven. Sin embargo, muchos de nosotros quizás seamos como el hermano mayor. Yo a veces me siento como el hermano mayor, que llegó del campo y oyó el ruido de la fiesta. Le preguntó a un siervo: ¿qué está pasando ahí? Hay una fiesta porque tu hermano regresó. Y se indignó y se molestó y no quiso entrar a la fiesta y estaba cabizbajo. Y salió el papá allá para traerlo, pero él lo que tenía era una queja: yo te he servido toda mi vida y nunca me he dado ni un cabrito, y viene este hijo tuyo que despilfarró todo tu dinero en rameras y tú le das el becerro gordo para que festeje con sus amigos. Pero ese era el amor del padre. Y el padre le dijo: tú has estado conmigo todo el tiempo, todo lo que yo tengo es tuyo. Y el Señor quiere celebrar contigo también, quiere celebrar con todos nosotros. Ese mensaje era para los fariseos que habían visto con malos ojos que Jesús se juntara con los publicanos y con los pecadores. Pero el Señor quiere cenar, quiere celebrar con todos nosotros. Y nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, que es la comunión del Señor, que es una mesa para todos celebrar. Y en la Santa Cena también hay un momento de confusión, de confesión, no de confusión, de confesión de pecados. Así que vamos a orar, vamos a tener nuestros corazones receptivos para lo que el Señor tiene que ofrecernos en este banquete. La mesa está servida y vamos a tener banquete. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que tú lo atesores en nuestros corazones y tú permitas que todos nosotros, Señor, podamos decidir en esta tarde de autoexaminarnos, de hacer una búsqueda profunda en nuestros corazones con tu ayuda, Señor, de las cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas, que podamos confesar nuestras faltas, reconocerlos nosotros mismos, confesarlos a ti y confesarlos a otras personas, Señor. Y esto le pedimos para que tú sanes nuestras vidas. Padre, la mesa del Señor ahí en Community of Hope está abierto para todo el mundo. Lo único que se requiere es que vengamos con el corazón correcto. Así que vamos a tener un momento para confesar al Señor nuestros pecados, nuestras faltas, ponernos en la actitud correcta, santificar nuestras vidas antes de participar de la cena. Cuando haga el llamado, vamos a hacer como hemos hecho siempre. Pueden bajar a recoger los elementos, regresen a sus asientos sin consumirlos, porque después los vamos a compartir todos juntos. Gluten free, entiendo, está al lado acá al derecho, si alguien no puede tolerar los elementos regulares. Así que los invito a que pasen al frente. La mesa del Señor está abierta. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio que tú nos das, Señor, de sentarnos a tu mesa, de disfrutar el banquete que tú pones delante de nosotros, Señor, donde conmemoramos y recordamos el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Pero tú dijiste que tú no ibas a volver a participar de esta cena hasta que lo hiciéramos en el cielo, en el reino del Padre junto con nosotros, Señor. Y nosotros anhelamos ese momento, Señor, porque dijiste que no ibas a volver a comer ese pan y beber de la sangre hasta que tú vinieras, Señor. Y anhelamos, Señor, deseamos tu venida. Gracias por tu palabra.
Gracias por este servicio, Señor. Te pido una bendición especial sobre cada uno de estos hermanos, que tú nos despidas a nuestras casas, Señor, y que la bendición del Padre Celestial, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu sea sobre toda tu iglesia y sobre todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Señor los bendiga. Unos últimos anuncios. Si viene por primera vez, por favor, en la salida, regístrense al frente. Queremos intercambiar información con ustedes. Si alguien tiene necesidad de oración, pueden pasar al frente. Tenemos personas que están dispuestos a orar por ustedes también. Tenemos la clase de matrimonios y tenemos la clase musical para aquellos que están aprendiendo a tocar instrumentos. Así que bendiciones, que el Señor los bendiga. Vayan en paz.